¿Cómo están todos? Buenas noches a todos, mis amigos, mis amigas de las redes sociales, de la literatura, no solamente del Perú, sino de todos los continentes donde nos escuchan. Quiero hacerles llegar hoy día, domingo 26 de julio, un pequeño homenaje al gran escritor Enrique Verástegui Peláez, que es un escritor que falleció hace 2 años. Quisiera contarles brevemente algunas ideas que me produce su obra y por qué considero tan valioso insistir en leerlo, insistir en comprender su obra, estudiarlo y tratar de eh, hacer una reflexión, un balance juicioso, real de lo que nos legó. Para eso tengo acá dos libros que justo estaba leyendo. Este es una tesis de Paul Guillén sobre la obra de Enrique Verástegui, donde aplica los estudios del psicoanálisis, una obra muy interesante. Y también tengo por acá una obra que salió justo al año de la muerte de Verástegui, que se llama Ángel con casaca de cuero, que es una recopilación de ensayos bastante interesantes, escritos por peruanos y también de otros autores de otros países, de México, de Chile, por ejemplo, sobre la obra de Verástegui. En, en, en síntesis, quiero empezar primero contándoles que la importancia de Verástegui no solo radica en su primer libro, que fue Los extramuros del mundo. Ese libro Verástegui lo escribe alrededor de los 19 años. Él es a diferencia de sus contemporáneos, él es uno de los más lectores de su generación. Eso es algo que se suma a la propia sensibilidad de su época, que era una sensibilidad que llegaba con una onda conversacional, una onda de hacer una poesía hippie, una poesía rockera, con autores como en México como Roberto Bolaño, acá en el Perú los Hora Cero, que también fueron parte del espacio donde Verástegui se mueve. Y ese espacio de Hora Cero a Verástegui le permite, como autor, conocer su realidad poética, observar qué se escribe en esa época y a través de eso hacer su propio proyecto poético. El primer libro, Los extramuros del mundo, causa un impacto tremendo en las letras. Ricardo González Vigil, que es un crítico muy conocido, dice que es como un meteorito que sepulta a los otros autores. Y es un libro que causa bastante lectura. Hay autores mexicanos como José Emilio Pacheco que van a recomendar a Verástegui como el mejor autor de este lado del océano y también cruzándolo. Es decir, hay un impacto a nivel de lectores con su obra. Y ahora, ¿qué se debe esto? ¿Por qué nos gusta tanto Verástegui? ¿Qué tiene Verástegui que otros autores no tengan? Ya desde su primer libro podemos observar que Verástegui es uno de los más grandes lectores de la propia estética y del propio razonamiento poético. Verástegui no es un poeta que se limita solamente a, por ejemplo, a contar lo que va pasando, sino trata de crear una poética donde converse con los pensadores de su tiempo, que por ejemplo en esa época eran Marcuse, estaba muy vigente el pensamiento de Marx, estaba muy vigente toda la escuela francesa, como Barthes, Roland Barthes, por ejemplo, el libro como Voce, la literatura, el símbolo como un tratado donde también implique el placer. Entonces Verástegui es un gran caníbal de su época, es un gran fagocitador de todas las influencias y todo lo mete en su obra, y es algo que lo separa de otros autores que a su edad podían tener la calle, podían tener el ímpetu, pero no tenían la biblioteca que tenía Verástegui. Entonces, esta biblioteca Verástegui le permite explorar de una forma diferente el arte poético. Deja de lado su primer libro, escribe un segundo que no es tan conocido, que se llama Praxis, Toma y Asalto al Cielo, que es prácticamente un nivelo, que es un poema largo de más o menos unos 30 páginas, que entre sus críticos más destacados, como Mirko Lauer, alega que solamente era un gran compendio de frases que Verástegui había tomado. Pero en realidad lo que hacía Verástegui era dialogar con las frases. Nos hacía ver con su sensibilidad el propio conocimiento que desarrollaban esos otros autores. Entonces creaba lo nuevo, leyendo lo antiguo y asumiendo lo antiguo con su rigor estético correspondiente. De este segundo libro, Verástegui emprende el camino a su gran obra, que es Esplendor. Esplendor es una obra
monumental, titánica, que tal vez tenga parentesco con la obra de Pound, o con lo que hizo de Walcott, o con lo que intentó hacer Edgar Lee Master, que también quería hacer una poesía totalizante. Verástegui, luego de este primer poemario que tiene factura urbana, que habla mucho de la calle, de los placeres, del deseo, de caminar, de vagar, digamos, de los excesos, Verástegui se mete a un trabajo mucho más orgánico, que son 5 libros, que van a organizar el logos de lo que primero se llamó Ética y luego se va a llamar Esplendor. Ética viene a ser la búsqueda de Verástegui frente a la intelectualidad de su época y cómo él encuentra una forma particular de expresar su poesía. Entonces, Ética viene a ser la consumación de toda una época de búsqueda sobre qué es la poesía, cómo debe atacarse la poesía y el sistema, cómo se encuentra el poeta dentro de un medio tan industrializado como el que actualmente vivimos. Verástegui es uno de los autores que más insiste en que el poeta debe vivir, debe ser parte de una lógica casi como la de un sacerdote. O sea, Verástegui es como una especie de Sor Juan Inés de la Cruz, pero contemporáneo, en el sentido en que de alguna forma se encierra en su espacio, pero sin perder la comunicación con el todo, con la realidad más inmediata y con los pensadores de su época. Entonces, este ostracismo que tiene Verástegui lo lleva a Verástegui a armar esta obra que primero se llama Ética y luego se llama Esplendor, que es una obra que actualmente tiene una edición en México y otra en Arequipa, y es un libro casi de 1000 páginas que Verástegui escribe a lo largo de su vida, y simplemente el grosor, la cantidad de autores con los cuales dialoga, la forma nueva de armar la poética. Verástegui es un gran conocedor de los juegos poéticos, de lo que Vallejo, por ejemplo, en Trilce, cuando desarma el sentido del decir poético, el juguete poético. Verástegui continúa esa faceta lúcida de ser un vanguardista, pero con otro tipo de herramientas. Entonces, Esplendor termina siendo una máquina muy interesante para ver lo que es la poesía peruana, porque además Verástegui se suma sus orígenes bastante mixtos, porque Verástegui representa el afro, representa el ande, representa también cierta poesía mestiza. Entonces pero también en Verástegui hay una búsqueda también de querer entrar al ande y de querer entrar al oriental. O sea, quiere mezclar el pensamiento, por ejemplo, antiguo de los griegos o presocráticos orientales con el pensamiento de la tierra magnética del Ande. Entonces, esos tratados también de Verástegui lo va a llevar a escribir obras como Yacha y Hanay, que es un tratado espiritual donde Verástegui nos explica cómo uno puede acceder a la paz interna. Es decir, ya como poeta Verástegui deja el poema y empieza con los tratados. Y este cambio del poema a los tratados lo va a llevar a Verástegui a una búsqueda mística. El poeta que empezó siendo un poeta urbano, perdido en la neurosis de la ciudad, termina siendo un místico perdido en su búsqueda de querer encontrar a Dios, y lo va a buscar mediante fórmulas, mediante lógicas. Va a crear en ese camino una matemática para poder conocer el azar, el futuro. Va a dialogar mucho con los autores de la famosa nueva era, que son por lo general padres de escuelas esotéricas como Samael Aún Weor, que van a recopilar todo este mundo perdido del esoterismo. En el caso de Verástegui, reconstruyéndolo con el pensamiento francés más rebelde, con el pensamiento más crítico contra la sociedad neoliberal. Entonces, hay en Verástegui una superconciencia de lo que es el poeta dentro de un espacio como es el que ahora vivimos. Por ende, Verástegui es un poeta que propone una nueva forma de hacer poesía, una nueva forma de respirar la estética peruana, porque no copia solo, sino traduce sensibilidades, impone lo nuevo, necesariamente conociendo y explorando lo antiguo. En ese sentido, Verástegui es uno de los mayores motores de la poesía peruana última y quizás también de la poesía continental. Son pocos los poetas que han intentado llegar tan lejos como Verástegui, y en realidad para su tiempo, para su época,
va a generar muchos impactos, mucha influencia. Hay mucha poesía contemporánea latinoamericana, como lo que hicieron la regla de los poetas salvajes, lo que hacen los mexicanos, los chilenos, muchos peruanos, que no podría ser explicada sin Verástegui. Es que también en Verástegui hay una necesaria búsqueda de la originalidad, y la originalidad no se puede encontrar si tú no has explorado antes la tradición. Entonces, Verástegui es un gran conocedor de la tradición, es un gran explorador de la tradición, pero a su vez también es un gran místico, es un gran conocedor no teórico de la alquimia poética, que no solo fue usado por los poetas simbolistas franceses, sino por cualquier poeta que termina siendo un vidente, una especie de pararrayo de su época. Yo creo que lo mejor de Verástegui lo encontramos sabiendo cualquier línea de muchos de sus libros, como también de muchos de sus ensayos. Al final de su vida, Verástegui terminó siendo una persona muy polémica por las innumerables declaraciones que daba. Solía clasificarse como uno de los grandes pensadores y poetas de todo Occidente, cosa que lo llevó, por ejemplo, a tener polémicas con Roberto Bolaño. Es muy interesante cómo Bolaño dibuja a Verástegui en su novela Los Detectives Salvajes. Todos los que leyeron Los Detectives Salvajes sabrán que Verástegui aparece como un personaje ninguneado, que le pide comida, que es una especie de vividor, cuando en realidad Verástegui y Camille Noyer, cuando vivían en Francia, dejaron pasar a su casa a Bolaño, le pasaron libros. Parece que hay una bronca, una pelea, una distancia generacional entre esos dos poetas tan importantes para las dos vanguardias más interesantes de la segunda mitad del siglo, que fueron Hora Cero en Perú y los infrarrealistas en México. Hay como una especie de antagonismo que sin embargo no opaca lo que Verástegui hizo, ya que cuando hablamos de Verástegui no solamente hablamos de su una poesía, sino también hablamos de un autor que le entró a la novela, que le entró a los diarios, que le entró a los, a los guiones de películas. La película, por ejemplo, que hizo sobre los afrodescendientes que eran maltratados, y él hizo el guión. Por ejemplo, también practicó mucho con los ensayos. Ayer leí un ensayo sobre Verástegui donde explica sobre el anarquismo, ¿no? Y que es la nueva, que podría ser quizá una de las nuevas conquistas del espíritu de nuestra época. Entonces, Verástegui es un poeta demasiado poderoso para poder simplemente sintetizarlo en 12 minutos. Lo que yo quiero es contarles a grandes rasgos algunas de mis impresiones con su lectura, que siempre ha sido muy provechosa para mi vida, para mi propia creación. Yo creo que la gran deuda que tenemos con Verástegui es que Verástegui es uno de los primeros poetas que se asume como poeta en un siglo que finaliza siendo muy áspero para toda manifestación artística. Verástegui es en ese sentido un signo, un símbolo de lo que es vivir en poesía, hacer poesía en un país tan difícil. Verástegui también viene de Lovic. Él de alguna forma es un Allen Ginsberg para esta época y busca de alguna forma entablar un diálogo entre la ciencia, la matemática, la tecnología, la poesía, la historia. Entonces, así como cuando uno lee a Foucault, lee historia, lees a citas de Borges, cuando lees a Verástegui vas a encontrarte con ensayos sobre música, con ensayos sobre teoría de lenguaje o teoría sobre los símbolos o la realidad, ¿no? Entonces Verástegui es un gran lector, un fino lector, pero a su vez es un fino conocedor de la sensibilidad. No deja de ser él como genio un niño que quiere cantarle al mundo sus verdades, que quiere luchar contra las injusticias, que busca que la poesía tenga un puente, que la poesía sea un gran espacio de diálogo, de crítica, de rebelión, de encuentro. Entonces yo creo que la poesía de Verástegui es, como él lo llama, un verdadero esplendor. Y a 2 años de su muerte, yo creo que recién nuestra generación, que tiene una gran deuda con él, porque él es uno de los que más abre el camino de lo que vendría a ser el poeta en la edad contemporánea. Él, como otros pensadores, como Walter Benjamin también, o como Octavio Paz, o como Vallejo, como Baudelaire, insiste mucho en que escribir poesía es encontrar un espacio de lucha, de resistencia mental para una sociedad que nos invita a no pensar, a no luchar, a ser máquinas simplemente atrapadas en un discurso unidireccional. En la poesía de Verástegui, además, para terminar, hay mucho erotismo, mucha sexualidad. Verástegui es un poeta que le devuelve a la poesía peruana un erotismo que no llega, que aunque llega a ser por muchos momentos sórdido, nunca pierde su grado intelectual y tampoco pierde su grado sublime.
En Verástegui encontramos mucho la tentación de encajonarlo en una especie de continuo, continua inspiración poética. Es un poeta que rápidamente te embriaga con su poesía. Y haber logrado eso y haber mantenido esa fuerza, ese espíritu inexorable en una sociedad que te invita a simplemente callarte o ser parte de la crítica que se abandona a juzgar y a no crear, me parece muy loable. Entonces estamos acá, hoy 26, en las vísperas de los 2 años de muerte de Enrique Verástegui Peláez, el gran poeta peruano, que muerto en vida sigue vivo en su arte, y yo creo, estoy muy seguro de que su arte no es solamente un, una moda de nuestra época, sino sobrevivirá a los años, y espero que pueda ser leído y degustado en el futuro. Y quiero terminar mi pequeña intervención leyendo algunos poemas de Verástegui. Curiosamente, en este libro, que les recomiendo leer, lo pueden encontrar por internet, por Google. En Google lo pueden bajar gratis, este libro de acá, Ángel con casaca de cuero. Yo tengo un artículo publicado que leí cuando justamente falleció, y quiero leerles algunos fragmentos de poemas que usé en ese texto, que invito a leer porque está por internet gratis. Y dice: más escuelas, menos cuarteles, más escuelas, menos cuarteles, tarde de lucha en todo Lima, pedradas y bombas lacrimógenas, disparos, carreras y el imperdible de una brusca llamarada que desde entonces permanece prendido en nuestros corazones. Y en los alrededores del edificio Kennedy, cuarto piso, rectoría de la Universidad Mayor de San Marcos, estudiantes de GC Servicios Especiales se agarran a cachiporra y trompadas. Afuera Marta Hildebrand, afuera Marta Hildebrand. Que es un poema que aparece en este libro que se llama Praxis o Salto al Cielo, que es el libro más convulso, porque Verástegui está llamando a la protesta total, está llamando a que los jóvenes salgan a las calles y empiezan a criticar el sistema. Y luego este poema que pertenece a uno de sus libros más interesantes, que es Ángelus Novus, y dice: y entró sereno en la brasa, lúcido entre las ávidas llamas. Toda época está en retroceso y todo presente es pasado devorado en el futuro. Y aquel 6 de febrero 1600, Giordano Bruno, poeta, loco y filósofo, que en la duda encontró su verdad, nació para todos y yo nací con él. Yo soy Giordano Bruno. Cuando Verástegui nos habla del yo soy Giordano Bruno, no puedo dejar de pensar en Rimbaud, que hablaba de el yo es otro, o empezó a que quiere encontrar miles de yoes en el yo cerrado que somos, y que poetas como Verástegui nos invitan a seguir abriendo y expandiendo dentro de la música de la palabra poética. Y aquí termino con esto, y los invito a que sigan leyendo la poesía del gran Enrique Verástegui Peláez.